Historia, es parte del ADN, de nuestra esencia, de nuestra presencia hoy en esta radio. ¿O me equivoco? No, es así. Tiene que ver. Buen día. Buen día, doctor. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. El asunto Villa María. Hoy llegamos al episodio 3, que es justamente en el que vamos a tratar el hecho político que le da sustento, que da origen al conflicto político y periodístico que ocurre en Villa María en 1910 y que se proyecta en la escena provincial y también tiene impacto en el gobierno nacional de ese momento. Este capítulo 3 vamos a estar enfocándonos en la elección de intendente ocurrida el 25 de septiembre de 1910 y que, según los que participan en esa contienda electoral, ocurre un fraude. Y es lo que vamos a estar trabajando en el episodio de hoy. Primero, lo que podríamos recordar, sí. Algo que habíamos anticipado en el episodio anterior, y es que en 1910 en Villa María no había intendente. Desde 1907 que no había intendente, sino que estaba siendo gobernada por una comisión organizadora. Villa María estaba siendo gobernada por una comisión organizadora dispuesta por el gobierno provincial. Recordemos que en 1907 había sido destituido el intendente Poretti, había sido destituido por un consejo deliberante. ¿Quién integraba ese consejo deliberante destituyente? ¿Quién? Lo integraba Manuel Reino. Manuel Reino también es el que va a ser el presidente de esa comisión organizadora, claro, que está gobernando en 1910. Y Manuel Reino también es uno de los candidatos, es el candidato oficialista de esa elección de 1910. ¿Sí? Tan cerquita en la ruta, como decía el hijo, ¿no? Reino y Poretti. Exactamente. Vamos a estar mencionando apellidos que son muy Nicolás Avellaneda, ex Villa Carlitos. Claro. ¿Sí? Bueno, por lo pronto digamos que esa candidatura de Manuel Reino llega con el apoyo de un hombre fuerte que estaba sumando en predicamento, que era el recientemente electo diputado provincial Mariano Pío Ceballos. La candidatura de Reino es auspiciada por ese sector del conservadurismo que tiene en el departamento tercero abajo, que era el nombre que tenía en ese momento, como hombre fuerte, como representante, casi que iniciando una etapa de caudillismo que se va a prolongar por mucho tiempo, en Mariano Ceballos. Y lo van a acompañar a Manuel Reino en la lista. Vamos a nombrar quiénes eran los candidatos a concejales, porque algunos de ellos nos van a aparecer después en los sucesivos episodios de esta historia. Uno de los candidatos era Clodomiro Ceballos, otro era Joaquín Pereira, también Abel Martínez. Joaquín Pereira, el Joaquín Pereira y Domínguez. No. Si no me perdía. No, porque ya falleció el Pereira y Domínguez, para este momento ya no existe entre nosotros. Le quitaron la vida. Exactamente. Un episodio, como otras muertes no aclaradas, por las cuales hay que investigar. Y digamos que en la lista contraria, la lista que enfrenta al oficialismo de Manuel Reino, había personas que tenían un vínculo político y amistoso con el oficialismo, de manera que esto va a ser un punto también a tener en cuenta. Hay como un bloque de amigos, dirigentes, simpatizantes que tienen una trayectoria de militancia y participación conjunta, pero que en esta ocasión, en este proceso electoral, quedan separados. Y eso va a ser un tema de discusión, va a ser un fundamento para la discusión. Alguna puntita vamos a dar en el mismo episodio de hoy, ¿sí? Digamos que el candidato opositor que mayores chances tenía es Carlos Freire, que representaba a una nueva fuerza política que tenía una orientación liberal y que se autollamaba Comité Popular, aunque en algunas referencias aparece como Partido Popular. Ya sea como Comité Popular o Partido Popular, era la fuerza política que participa de esa elección y tiene como candidatos a concejales a José Seco, que no es Francisco Seco ni Bernardo Seco. Los hermanos Secos son muchísimos. Son muchos. Son muchísimos. El túnel Seco. El túnel de los hermanos Secos, claro, amerita todo un programa aparte, ir haciendo una discriminación de los hermanos Secos y sus posicionamientos políticos. Eran hermanos, todos radicales, en la mayoría radicales, pero después se dividían internamente. Pero uno, José Seco, participa en la lista opositora con Fernando Correa, un nombre que sobre el cual vamos a volver a hablar, que ya hemos hablado en el ciclo anterior. Antonio Bodarero, Rafael Pellegrini, Manuel Rodríguez Fernández y Silverio Vijande. Y hay una tercera candidatura también anunciada para esa contienda electoral del 25 de septiembre de 1910, que tiene como candidato a intendente a Hilario Maciel, no confundir con Fermín Maciel. Hilario Otro Maciel.
que tenía como candidatos a concejales a Luis Martínez Chávez, que había sido jefe político del departamento hasta 1907, es decir, una figura de peso, claro. Luis Martínez Chávez. También estaba Elvio Pérez, Jacobo Repeto, Juan Margueirat y Ángel del Viso. Bueno, estas tres fórmulas son las que van a participar de la elección del 25 de septiembre de 1910. Ya vemos un grupo que tenía en común una trayectoria, pero de una trayectoria política, vínculos amistosos también. Pensemos en que en Villa María todavía no era ciudad en 1910. Todos se conocían con todos. Todos se conocían, claro. Y también digamos que los actores que van a participar de la contienda política son casi que los mismos, digamos, no era una actividad de la que pudieran participar muchos, y algo de eso también se anticipa en el episodio de hoy. Era la casta, como que exactamente, ya vamos a ver, ahora mismo podríamos estar señalando ya cuáles eran los requisitos para participar y ser elector y poder ser candidato. Por lo pronto, digamos que una particularidad que va a tener esa elección, ya como para abrir un paraguas acerca de las sospechas de fraude, es que los conjueces, es decir, aquellas personas que son designadas para ser autoridades de ese acto electoral, todos pertenecían a la facción oficialista. Ya ahí había una imparcialidad que estaba puesta en duda, ¿sí? Todos los conjueces pertenecen al oficialismo, ni bien comienza el acto electoral a las 8 de la mañana, estos conjueces disponen una fuerte presencia policial de manera de disuadir a los votantes que fueran adversos. Algunos sí, desubicados. Había una disposición de hasta cuántos metros se podía estar cerca de las urnas, una cosa así, claro, como un protocolo, y las fuerzas policiales se encargaban de alejar, de disuadir de la participación a los que se suponía que eran votantes revoltosos, opositores, ¿sí? Esto es advertido por la lista opositora, ¿sí? Y inclusive para frenar y complicar el acto electoral, había estos conjueces no dejan votar a algunas personas diciendo que no los conocían, cuando en realidad eran habitantes de la ciudad. No te conozco. Que no había un padrón, no había... Exactamente, ese es el problema. Ese es el problema. Bueno. Ahí vamos a un punto, no hay un padrón, sino que hay una lista, un registro confeccionada por la comisión administradora, es decir, por Reino, es decir, por el candidato oficial. No vale así. Bueno, la lista opositora se da cuenta de estas maniobras y a las 10 de la mañana resuelven abandonar el proceso electoral. Acá hay fraude, acá está haciendo un simulacro de elección, no hay independencia. Por lo tanto, convocan a un escribano, que es el escribano Gijena, Carlos Gijena, y ante él denuncian la coacción por parte de la policía y también de los conjueces. Y señalan particularmente a dos conjueces, los dan con nombres y apellidos. Nosotros tenemos en exclusividad el registro de cuáles eran los conjueces, es decir, las autoridades de mesa que son impugnadas, y apuntan directamente, la oposición apunta a Juan Gauna y a Custodio Cabral. Cabral. Llamarse Custodio y terminar de conjuez es es demasiado. Custodio Cabral. Y los conjueces, los acusan de que no eran ni comerciantes, ni industriales, ni rentistas, ni profesionales. Es decir, todas las condiciones que la ley reconoce como con derecho a votar, a ser elegido, participar del gobierno comunal. Repito, comerciantes, solo votaban comerciantes, solo votaban industriales, rentistas y profesionales. Qué democráticos. Voto calificado total y absoluto, ¿sí? Digamos que, los opositores, seguidores de esta candidatura de Freire, resuelven como para frenar el acto electoral, que ya lo veían nulo, ya lo veían viciado por el fraude, promueven como un boicot, el cierre de panaderías, carnicerías y verdulerías, de manera que las personas, los ciudadanos, al verse imposibilitados de adquirir mercadería, iban a tomar algún grado de conciencia cívica e iban a interrumpir ese proceso electoral. Claro. Había como un rumor de la pretensión de coordinar con esos gremios el cierre de esos locales. Cerca de las 13 horas, las facciones resuelven pedir la intermediación del jefe político Bruno Ceballos, del cual se sabía que estaba prohijando la candidatura oficialista de Reino, para ver si era posible garantizar la ecuanimidad, algún grado de transparencia en el proceso electoral. ¿Y qué decide Bruno Ceballos? Dice, bueno,
pónganse de acuerdo entre las dos listas mayoritarias en una lista de concejales, acuerden qué concejales van a ingresar al Consejo Deliberante, pero la condición es que el intendente sea reino. Ah, bien. Desde luego, no fue aceptada esta propuesta. Le estaban pidiendo que garantice el proceso electoral, claro. Y él ya estaba y como... el tipo ya directamente decretaba. Dejemos de votar y acordemos con esta condición. También circulaba como argumento en esos días, en ese día de la elección, que no podía ganar la lista opositora porque iba a ser impugnada por el gobierno de la provincia. Que el gobierno de la provincia no iba a reconocer otro candidato vencedor. Era un rumor, ¿sí? Una versión, un argumento, ¿sí? El fraude ocurre porque el gobierno de la provincia no va a reconocer otra intendencia más que la de reino. El ganador tiene que ser reino. Por lo tanto, había tomado, señalan en la parte acusadora, señalan que habían tomado la precaución, la comisión administradora, de borrar, alterar ese registro de electores, sacando a 37 ciudadanos que se consideraba que eran opositores. Finalmente el proceso electoral concluye, se consagra ganador reino. Según los registros oficiales, ingresaron al Consejo Deliberante Clodomiro Ceballos, Bernardo Soto, Manuel Rodríguez Fernández, Abel Martínez, Pedro Lagos y Carlos Ponce. De todos modos, el sector opositor no se quedó tranquilo con ese fraude, con esa denuncia de fraude, y lo que empiezan a hacer, una vez que pasó el acto eleccionario, es a organizar reuniones, meeting, así que con la palabra en inglés, meeting políticos, para resistir, rechazar ese resultado que se juzgaba fraudulento. Con una paradoja, y es que para hacer esas reuniones políticas en 1910, los vecinos tenían que pedir permiso, autorización al jefe político, es decir, a Bruno Ceballos. Que a su vez Bruno Ceballos debía pedir autorización, comunicar ese pedido a las autoridades de la provincia. Es decir, había una burocratización de la protesta que va a ser cuestionada en general y particularmente por la prensa, claro. Concretamente el diario La Voz del Interior, sobre esta burocratización de la protesta, va a ser va a poner un punto de atención. Nombremos algunos de los vecinos que participaban de esa agitación, de esas reuniones, los revoltosos que no estaban dispuestos a aceptar que Reino fuera el intendente asumido por esa elección que se suponía fraudulenta. Si ustedes ven, Antonio Bonadero, Fernando Correa, Rafael Pellegrini, José Seco eran los firmantes de una serie de cartas, de notas que se envían al gobierno de la provincia pidiendo, primero, declarar nula la elección, segundo, intervenir en el municipio de Reino, y tercero, nombrar una nueva comisión administradora. Todos estos nombres, Bonadero, Correa, Pellegrini, todos son del incipiente grupo radical y que eran los candidatos vencidos, digamos. Claro. Son vecinos, pero también son los candidatos, son actores políticos interesados, ¿sí? Y para ir buscando el cierre y en la vinculación con el episodio 4, donde nos vamos a concentrar más en el conflicto, en la dimensión periodística del conflicto. Claro, ¿qué repercusión tuvo en la opinión pública? Exactamente, y qué participación tuvo la prensa, ¿sí? Claro. Recordemos que tiene una pata periodística muy fuerte este conflicto. Acá abordamos la dimensión política electoral. Digamos que todas estas reuniones, estas convocatorias a movilizaciones, resistencias y demás vecinal, son promovidas, agitadas, promocionadas por la prensa. Claro. La prensa local. ¿Qué periódicos existían en 1910? ¿Cuáles? Ya existía desde 1906 el periódico El Heraldo, que había sido fundado y era dirigido por un poeta radical y clerófobo. ¿Clerófobo? Emilio Pellegrini. Quería usar esta palabra, clerófobo. Desde que descubrí ese adjetivo quería usarlo. ¿Sí? Clerófobo así es, este término es una categoría nativa, diríamos. Así es como lo ubica, lo caracteriza la prensa del momento a Emilio Pellegrini por su prédica a través del Heraldo contra la Iglesia Católica. Así como fobia al clero. Sí. Tenía el Heraldo de Emilio Pellegrini una prédica regular de crítica y de impugnación a las autoridades eclesiásticas, ¿sí? A la Iglesia Católica. Y la prensa católica de la ciudad, pero también de la provincia, ya lo había registrado con esa dimensión. Por lo tanto, era objeto de denuncias muy constantes. Es más, esto una nota al pie podemos agregar. Se hacían en los pueblos, no solamente en Villa María, en otras localidades de la provincia, se hacían ligas de señoras
que hacían una especie de clipping o de vigilancia de la prensa y denunciaban a las autoridades religiosas o a las autoridades políticas: tal periódico es clerófobo, tal periodista es clerófobo. O sea, hay una prédica contra los valores y los mandamientos cristianos que son promovidos por esta prensa liberal. Bueno, ese mote le cabía a Emilio Pellegrini. Clerófobo, genial. Pero que también tenía una particularidad Pellegrini. No solamente hacía el periódico con el que se promovían las movilizaciones, sino que también participaba de esas movilizaciones. Tenía una participación en esas reuniones, y tenemos para incluir un fragmento de algo que dijo, no el audio, porque no había grabador en 1910, pero sí tenemos el registro de algo que dijo en alguna de esas reuniones Emilio Pellegrini, como para hacernos una idea de qué es lo que se discutía ahí, particularmente en este contexto de impugnación a la elección. Dice una vez en una de esas reuniones Pellegrini: protesto contra las elecciones del domingo escandalosamente fraudulentas, consumadas por un diputado provincial, secundado jesuíticamente por el jefe político del departamento, y acuso ante el Tribunal de la Opinión Pública a ese diputado y a ese jefe político y a todos los ciudadanos sin pundonor. ¿Sin qué? Pundonor, que es una forma de un sinónimo de vergüenza. Palabras raras. Claro. Y sin conciencia, que han favorecido o apañado el fraude. Y termina así: doctor Ceballos, habéis engañado al pueblo y el pueblo os condena. Claramente acusaba del fraude a Mariano Pío Ceballos, y a Bruno Ceballos. Otro periodista que va a estar participando de esas reuniones y que había sido candidato de la lista opositora, que yo le mencioné que a lo mejor le recordaba, Fernando Correa. Hemos hablado en el ciclo anterior de Fernando Correa, porque era un periodista que en realidad comenzó su carrera como tipógrafo del Sol de 1882. Es un rosarino que viene a Villa María como tipógrafo primero del Sol, después aprende el oficio de periodista y termina siendo el director del periódico y es también quien participa en la Revolución Radical de 1905, es director de la revista La Idea, es decir, tenía una participación política y periodística típica del momento. Él también participaba en esas reuniones, y en una de esas reuniones dijo lo siguiente: a ver, ¿qué dijo Correa? Cuando un jefe obra según su voluntad, sin que nadie pueda restringir ni limitar sus caprichos convertidos en órdenes, ese es el caso en el que se ha colocado el que poco antes se llamó nuestro diputado. Hay una denuncia de que hay una traición por parte de Mariano Ceballos. Del contrato electoral. Venían un grupo político trabajando de manera conjunta, y en esta elección de 1910 termina produciéndose una división, una decisión por la cual los opositores señalan directamente de responsable a Mariano Ceballos. Recordemos, Héctor, usted lo había marcado puntualmente, el carácter joven de este médico que estaba haciendo carrera, ¿sí? Es el señalado como el organizador, el artífice de un fraude electoral cuando recién está empezando su carrera política, que va a ser muy prolongada y con mucha influencia, ¿sí? Pero eso está en el origen, cuando usted marcaba, Héctor, esto que se repite ahora contemporáneamente de un médico ejerciendo actividades o vinculándose con la política. Veamos, para cerrar y ya vincular con el capítulo 4, que es el que viene, presentemos a alguien que ya hemos mencionado acá, y es que el periódico Tercero Abajo ya existía en 1907 y había sido dirigido y fundado por nuestro amigo Ramiro Alfaro, que tenía antecedentes de haber trabajado en el periódico radical La Libertad en Córdoba, que había trabajado como corresponsal de La Voz del Interior y que era el corresponsal local del periódico porteño El País. Va a ser justamente Tercero Abajo y Ramiro Alfaro la actuación política de Tercero Abajo y la personalidad singularísima de Ramiro Alfaro los que van a hacer estallar con un hecho concreto este conflicto local, electoral, villamariense, a la escala provincial y nacional. Ay, cómo queda el suspenso, ¿eh? Pero eso lo vemos, lo tratamos y lo abordamos en desarrollo en extenso el próximo martes a las 10:30 horas por esta radio. Muy bien, doctor, un aplauso para el doctor.
No hay tamborcito como pedía Pizzi. Quiero mi clarín. Quiero su clarín. Clarín. Bueno, lo estamos despidiendo. Que disfrute, que tenga una buena semana de paro hoy en la UNBM, ¿no? E interrumpí el cese de actividades solamente para cumplir con esta actividad. Su compromiso con la radio, etc. Y todo. Hasta la próxima semana, doctor. Nos vemos. En comunicación, Adrián Romero. Vías de comunicación. Instagram, Radio Regional Coop. Facebook, Radio Regional. Web, www.radioregionalcoop.com.ar. WhatsApp 353-154-190-220. Contacto directo 353-154-190.000. Regional, hacemos radio. Es interesante, todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos. Todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos.